un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalawski. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Y ahora nos vamos a ir a la historia de lo improbable, a la historia de lo inimaginado. Son nuevos episodios del podcast y radio Salud por la Historia junto a Andrés Kalawski, un invitado improbable, habitual pero improbable. ¿Cómo estás, Andrés? Oh, el gato saludante. Perdón, hazte a un lado. Gato, ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama el gato? Esta gata se llama Cuica. Oh, wow, ok. Bueno, un saludo para ella. Y luego el saludo para ti. Ahora sí puedes saludar. Buenos días, buenas tardes, como decían en algún lugar. En algún sketch. Hablando de sketches. ¿Qué es un sketch? ¿Todo esto? Un sketch es como un dibujo. Claro, sí. Pero se refería a una breve escena cómica. Exactamente. Pero siempre se llamó así. Sí, es una expresión bien antigua. Es como un boceto, un sketch. ¿Eso es lo que es? Claro, porque se refiere a esta, por ejemplo, a la idea de las revistas que no tienen una unidad narrativa, sino que están formadas por fragmentos distintos, de distinta naturaleza. Perfecto. Es que por eso un programa de sketch son como distintas viñetas. Claro. La viñeta también es un dibujo. También. Oye, todo viene como de la gráfica. Es como personas moviéndose. Son como dibujos animados. ¡Wow! Ok, después de estas disquisiciones, inútiles todas ellas, vamos a hablar de la historia improbable que vas a comentar hoy día. Sí, nunca hubo una disquisición inútil, sí, Paula Molina. Quiero decirte que existe el castillo Frankenstein. ¡Muajaja! ¡Qué susto! ¿Dónde está? ¿Dónde está el castillo Frankenstein? No, Frankenstein. En Alemania. El castillo, obvio. En Alemania. Se llama así porque la localidad se llama así. Así es. Y en este castillo, ¿por qué le decimos el castillo Frankenstein? El castillo Frankenstein es un castillo que yo no sé por qué, porque se ve bastante bonito, pero Frankenstein significa piedra fea. El castillo de la piedra fea. Entonces lo deben haber hecho arriba de una piedra que encontramos muy fea, es que tapemos algo. Pongamos un castillo acá. Ok, esto viendo el castillo, es como las ruinas de un castillo, lo que existe ahora. Sí. Así que no podemos saber ni tan grande ni tan chico, ¿ah? Un castillo mediano, una cosa un sencilla. Es que un castillo era un castillo mediano. Bueno, y en este castillo, ¿por qué nos vamos a ir al castillo de Frankenstein? Porque en este castillo, a fines del siglo XVII, nació un señor que se llamaba Johann Conrad Dippel. Y hay gente que cree que en él está basado el personaje del Dr. Frankenstein. Okay. Porque Johann Conrad Dippel era un señor bien escandaloso, la verdad, que lo salieron persiguiendo varias veces porque hacía cosas bien raras y tenía unas ideas bien raras del tipo raras malas, y hacía unos experimentos bastante mala onda con animales y preparaba una cosa que él vendía como una cura para distintos males, que llamaba a veces aceite animal o a veces aceite de hueso. Todo muy asqueroso. Y era alquimista, era un, digamos, protocientífico. Ok, pero no sabíamos de dónde sacaba el aceite. Sabíamos que entraban distintos animalitos a su laboratorio y no salían. Y no volvían a salir. Ok, y ahí nació Johann Conrad Dippel. Claro, Johann Conrad Dippel. Y porque lo salieron persiguiendo varias veces, un día terminó en Berlín. Y cuando estaba en Berlín, estaba compartiendo un laboratorio, estaba como subarrendando su laboratorio a un señor que se llamaba Heinrich Diesbach. Uh-huh. Y Heinrich era un señor bastante más normal que hacía tinturas y hacía pigmentos.
que es una ocupación tradicional de los alquimistas, de los químicos, de la gente experta en combinar cosas, porque es bien difícil. Entonces, Heinrich Diesbach estaba un día haciendo un colorante rojo en este laboratorio y le faltaba lo que nosotros llamaríamos potasio, pero le faltaba una sustancia alcalina para producir este colorante rojo, que necesitaba este pigmento rojo para vendérselo a pintores. Ya. Y estaba corto de eso. Y entonces estaba ahí mismo su cohabitante de este laboratorio, el señor Dippel, y le dice, oye, ¿no tenéis como ceniza, potasio, no tenía algo de esto? Y le dice, no, pero ¿sabes qué? Te debe servir mi aceite animal. Usa un poco, te convido. Ok, Muy vamos a hacer una generoso, pausa aquí. Entonces, este señor Dippel era como esta gente que vende como esas hierbas que sirven para todo, ¿te has fijado? Claro, Como claro, que claro. a lo mejor te sirve como de rojo, pero te puede servir para cualquier otra dolencia, para cualquier mal. Yo creo que Claro, te para va lo a que... curar de cualquier cosa, Eso va es a lo que yo convertir pienso, como el plomo en oro eso, no y de partida importaba, podéis usarlo para hacer colorante. claro, o sea, no importaba la necesidad que uno tuviera, Dippel sacaba el aceite famoso. Claro, Y en este caso se lo piden como para hacer un color rojo. Veamos si funciona con el aceite. claro, porque necesito este preparado de ceniza, ¿tení? No, pero usa mi aceite de hueso. Me duele un poco el estómago, Entonces, ¿tenía algo? Aceite de hueso. Me duele un claro, me poco la duele la cabeza. cabeza, aceite de Ya, hueso. ok, Oye, hay una era como... recesión económica, el aceite de hueso es Ah, bueno, fantástico. ponle aceite de hueso. Oye, no. En fin, bueno, ok. Entonces, le pasa el aceite de hueso para el colorante rojo y está haciendo su colorante rojo, le echa el aceite de hueso y este aquí, que esto ya no es rojo, es azul. Es azul como el mar azul. De manera sorprendente. Ha cambiado el color. Pero muy profundamente. Y hacer un pigmento azul era muy difícil. Estamos hablando del siglo XVIII. En el siglo XVIII, el pigmento azul que mejor se comporta en Europa, hay otras alternativas, pero el que mejor se comporta es el que se conoce como ultramarino, que está hecho con lapislázuli molido, que viene de más allá del mar, por eso ultramarino, que viene de Afganistán. Entonces es muy, muy caro, por eso las vírgenes en los cuadros renacentistas, barrocos, qué sé yo, tienen estos mantos azules para mostrar que ahí nos gastamos toda la plata en la adoración de la Virgen. Claro, porque aquí se puede invertir, digamos, y aquí vale la pena. Oye, y el azul, que no el azul, que es otra cosa, pero el azul ultramarino venía más allá del mar, habrá un lugar. Claro, Y ese era claro. Afganistán. O sea, la canción de Nino Bravo en el fondo se trata de Afganistán. Se trata de Afganistán. O podría Y tratarse. desde siempre ha sido difícil, caro, peligroso traer cosas desde Afganistán. Entonces, no como hoy por el estrecho de Hormuz, donde todo circula tan donde fácilmente. todo fluye con facilidad. Siempre ha tenido sus desafíos traer las cosas por el mar. Siempre sí, pero es que nosotros damos todo el mundo por sentado, ¿no? Nos gusta eso. No, pues, el como mar, si no costaran las cosas. Exactamente. Siempre ha sido compleja y hoy día también. Sí. Bueno, entonces hacen este azul y descubren que este azul, que es muy barato de producir, es un excelente pigmento. Y entonces le empiezan a decir azul de Berlín o azul de Prusia, que es el reino donde que se acaba de instalar, del cual Berlín es parte. Y el azul de Prusia se vuelve el pigmento favorito de un montón de pintores porque es barato. Y en este momento todavía Japón no se ha abierto al comercio con Occidente, cuando recuerda que Estados Unidos llegó a mediados del siglo XIX con barcos de guerra a invitarlos a abrir el comercio. Tenemos un barco ¿sí? de guerra acá, no sé si quieren comerciar con nosotros o no. ¿Qué se les ocurre claro, a ustedes? Invito. Los invito, pero eso es antes de ir al azul japonés. Este azul de Prusia, surge por total casualidad, por accidente. Surge completamente por accidente. Surge porque no tenía las cenizas que necesitaba para hacer el rojo. Oye, ¿y no se desteñía? No se desteñía y era un azul muy profundo que es muy difícil de conseguir. Uh-huh. Entonces, este azul llega a Japón a través de los holandeses, que eran de los pocos que comerciaban en esa época con Japón. Y en Japón produce una revolución en la pintura y el grabado que se conoce como Revolución Azul. Y el grabado más famoso que uno conoce de Japón, que es la Gran Ola de Hokusai, que es parte de las vistas del Monte Fuji,
¿sí? Si uno conoce un grabado de Japón, conoce ese. Sí, es la ola. Yo he visto la Claro. ola. Mira Yo he cómo visto lo la ola, revuelca. estaba muy contenta. Tú me dijiste, no, es una de las olas porque está lleno de olas. Y yo dije, bueno, mala Es onda como el tú. mar, está lleno de olas. Está lleno de olas. Pero sobre la ola famosa, la ola es la famosa, pero a mí siempre lo que me ha gustado es el barquito que está al frente de Sí, la ola. claro, Y va hay unos gente arriba barquitos del haciendo barquito, ahí. pero no se ve, porque solo ves la ola. Claro, bueno, es que imagínate cómo lo estaban pasando los del barquito en ese momento. Bueno, Bueno, entonces les hace una revolución de color el azul de Prusia a los japoneses, y los japoneses se renuevan estéticamente, y esta renovación estética causa furor en Europa, que empiezan a importar toda clase de pinturas y grabados japoneses que tienen tanto éxito, sobre todo en Francia, donde los van a ver los que después van a ser los pintores impresionistas. Porque, por ejemplo, queda tan impresionado Claude Monet y de ahí viene el nombre. Claro, queda tan impresionado Claude Monet con la pintura japonesa, que decide en su casa hacer un jardín de nenúfares, que uno puede haber visto en las pinturas de mucho más tardía, hacia el final de su vida, cuando ya no podía salir más que a su casa, a su jardín, a pintar. Ya, pero eso llega después. Claro, Eso llega después. pero esa O es sea, toda la vuelta de cómo nosotros vemos a través de cómo vieron los japoneses, que vieron a través de un pigmento que se generó por error, porque había un señor raro pero generoso que había nacido en el castillo Frankenstein. no sabemos si generoso, pero le gustaban los experimentos, claramente. Le gustaban Oye, los experimentos y le gustaba convidar de su aceite animal. de su aceite de no sabemos qué animal. La cosa es que con ese aceite por accidente sacan el azul se va a Japón. En Japón, que Japón tenía su propio azul, como que todo el mundo tenía su azul, pero no era como tan bueno como este azul de Prusia. Es que este azul es muy bueno. Claro, porque el azul japonés, Leo, era de añil. Claro. Yo siempre quise saber qué era el añil. A ti no te... Porque sale como en las poesías el añil. Es verdad. ¿No es cierto? Es como de... Sí, es palabra como de poesía, es como es como poética, de modernismo americano. Como yo te diría que Silvio Rodríguez tiene una canción como del añil, pero no estoy... Sí, porque de Rubén Darío, porque Rubén Darío tiene un libro que se llama Azul. De allí en adelante la cosa ir rellenando. Pero entonces, pero ningún azul es como este azul de Prusia. Y el azul va y transforma el arte japonés, y de luego va a transformar el arte, que es todavía probablemente el más apreciado por la mayor cantidad de gente, ¿no? Es la idea que tenemos del arte, o del color, Sí, o del azul. es que muy el impresionante. Porque Prusia tenía esta cualidad de ser profundo y barato, que no es tan fácil. No, pues, era como profundo y accesible. Claro. Ya, eso sí que es inusual. Eso sí que es inusual. O sea, es un color que además yo creo que como que combina la ciencia, porque algo de ciencia había no era el conde de Frankenstein, pero lo que sea, pero como que combina la ciencia, es una historia de comercio de los holandeses que logran llegar hasta Japón, cuando nadie más podía entrar, de arte, porque es la pintura finalmente la que hace que el azul brille como brilla, ¿no? Claro, ¿para qué la porque- necesitamos si no para eso? Claro, Para porque verla, para no nos apreciarla. vamos a quedar mirando una mancha de color, sino hasta que el arte la convierte en algo que le da sentido. Ujú. Y esa es la historia del azul, el azul de Prusia, y surge por accidente. Una vez más, pues, Andrés Kalavsky. Oye, muy bonita historia. Volvemos a encontrarnos para otras historias tan coloridas como esta, en futuras conversaciones y siempre en el podcast. Si lo logramos. Oye, azur, ¿sabes qué significa? Nor, Azul. Es lo mismo. Así es la literatura, así es el arte. Gracias, Andrea. Hasta la próxima. chau. Chao.